Se podría decir que Rafa es el cazatesoros más solidario del mundo. Desde Ginebra, este zaragozano de 41 años ayuda a transformar el dinero de empresas y grandes donantes en proyectos de ayuda humanitaria. Su objetivo no es otro que salvar vidas. Hola Rafa, buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, genial. Encantado, bienvenido. Así que esta es la sede central de Médicos Sin Fronteras. Exacto, de Médicos Sin Fronteras Suiza y de Médicos Sin Fronteras Internacionales. Trabaja mucha gente aquí en... Muchísima, mira, te enseño el panel, por ejemplo, de salidas y llegadas de personal internacional y verás que hay cantidad de perfiles diferentes. Una matrona, un logista, un jefe de misión, un coordinador de proyecto, Níger, Tanzania, República Democrática del Congo, Sudán. Trabajamos en diferentes contextos, en situaciones de guerra, en situaciones de catástrofes naturales, hambrunas, y lo que intentamos hacer es salvar vidas. Oye, ¿cómo un chico de Zaragoza llega a trabajar en un lugar tan importante? Llevo muchísimos años dando vueltas por el mundo. Me fui de Zaragoza para terminar la carrera de Derecho en Bélgica con una beca Erasmus. Luego estudié en Italia, estuve viviendo en Bélgica y terminé trabajando en Médicos Sin Fronteras hace poco menos de 15 años, después de muchas visitas a terreno en República Centroafricana, en Haití, en Uganda. Al final he terminado aquí en la oficina de Ginebra. Célula de filantropía y que estás responsable de... O sea, ¿es el jefe? Bueno, el jefe, mini jefe. Me dejan mandar poco, no te creas. Ah, vale, vale. Bonjour. ¿Tú exactamente qué haces? Dentro del departamento de comunicación y captación de fondos, con mi equipo nos dedicamos a hacer relación con grandes donantes. Cuando hablas de grandes fortunas, significa que aquí hay mucho dinero. Sí, Suiza es uno de los países más ricos del mundo. Que nos lleguen donaciones de 6 cifras, 7 cifras. El grosso de toda la financiación de Médicos Sin Fronteras viene con donaciones de gente que aporta 15, 20 francos al mes. Mi madre, por ejemplo, mis padres son donantes de Médicos Sin Fronteras. ¿Tus padres de dónde son, por cierto? Mis padres viven en Borja, en el Santuario de Misericordia. Mi hermano mayor vive en Utebo, mi hermano pequeño vive en Miralbueno. Entonces cuando voy siempre estoy entre esos tres lugares. ¿Que echarás de menos esos paseos por De vez en Borja, cuando ¿no? sí, de vez en cuando sí, por la Mula del Moncayo sí echo de menos esos paseos. Rafa, nos damos una vuelta por Ginebra, ¿nos enseñas tu ciudad? Venga, vamos. Pues estamos a orillas del lago, esta es la imagen o la estampa más representativa de la ciudad de Ginebra, está la catedral al fondo. Ginebra es una ciudad relativamente pequeña, tiene unos 200.000 habitantes, no sería más grande que cualquier barrio de Zaragoza, el barrio de las Delicias. El lago es el lago más grande de Europa, se llama Le Mans, tiene unos 73 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho. De hecho hay un dato curioso, cualquier habitante de Suiza puede llegar a un punto de agua, a un lago como este, a solo 15 kilómetros de distancia. El símbolo de Ginebra es ese chorrazo que veis ahí, es el más alto del mundo, se levanta a 140 metros, lanza unos 500 litros por segundo a 200 kilómetros. Es bastante espectacular. Hay mucho glamour en esta calle, Rafa. Sí, os he traído a lo que sería la Milla de Oro en Ginebra, que es la calle Herron, que es donde están todas las grandes marcas. Prada tenéis allí, aquí Gucci, hay joyerías, hay relojerías. Os voy a enseñar una cosa para que veáis los precios que se manejan en estas tiendas. Por ejemplo, esta gargantilla, 79.500 francos, que son unos, no sé, 75, 77.000. Esta garantía para mi madre, que le va a encantar. Este reloj son 78.000 francos, che sono unos 75.000 euro. Mi stavo chiedendo cosa costa quello che non c'è sul prezzo, visto che quello là costa solo 53.000. ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo? Viene mucha gente italiana por aquí. Está aquí justo al lado. No, Italia está al otro lado del Mont Blanc. Voy un orlocchio. No, esto no. Cosa passa? Su tre bello. Chao. Grazie tante. Chao. ¿De verdad la gente puede comprar esto? Ginebra tiene los salarios brutos más altos del mundo. El costo de la vida es muy elevado. Una cajera de supermercado puede cobrar unos 4.500 euros. Un periodista como tú puede cobrar fácilmente 6.000, 7.000. Y si trabajas en banca, muchísimo más. Puedes cobrar 15.000 o 20.000 euros fácilmente. Mira, fíjate en este edificio que es como muy representativo. Hay un Tiffany & Co en la parte de abajo y arriba, justo encima, hay un banco. ¿Suiza sigue siendo lo que era en cuestión de bancos? No es necesariamente un paraíso fiscal. Lo que ocurre es que en Suiza hay una tradición banquera. Los suizos inventaron como concepto la banca privada. Desde 1934 los bancos han guardado con recelo todos los datos de sus clientes. Después de mucha presión internacional, desde el 1 de enero de 2018, el secreto bancario ya no existe como tal. Los bancos están obligados a informar a las autoridades bancarias de esos datos fiscales y de los datos de transacciones de los clientes que tienen. Yo no paro de ver bancos por todas partes, Rafa. Sí, sigue viendo bancos. Esta es la ciudad de los bancos. Pero fíjate que acabamos de girar la calle y hemos cruzado de la calle de Ron a la calle de Confederación,
que es la calle comercial de los mortales, donde compramos todos los demás, que no todo el mundo viste de Prada. Salvo el diablo, ¿no? Salvo el diablo. Veo bastante movimiento en esta calle, Rafa. ¿Qué está haciendo toda esta gente? La gente está esperando el tranvía, transporte público. De hecho, os habrán dado en el hotel una tarjetita azul. Mira, Esta es. si has pernoctado en un hotel en Ginebra durante una noche, puedes utilizar el transporte público de manera gratuita durante todo el día. Tranvía, trolebús, incluso los barquitos que cruzan en el lago, de lado a lado del lago, también puedes utilizarlos. Tú te alojas en un hotel y te regalan la tarjeta de transporte para y verte además por el la ciudad. transporte funciona con precisión suiza. Si dice que llega a las 4:32, a las 4:32 está aquí el tranvía. ¿Cuánto cuesta un billete si no tienes esto? Si tienes una tarifa especial cuesta como unos 2,80 o algo así. Vamos a vernos solo una vez más, una vez más, una vez más por dos. Solo quiero una vez más. Estamos llegando a la calle más aragonesa que te puedes encontrar en toda Suiza. ¿Por qué? La calle Michel Servet. Es el Miguel Servet aragonés, Sí, nuestro sí, Miguel el aragonés, Servet. el aragonés más universal y más ilustre que tenemos. De hecho, esto que tenemos aquí es el Hospital Universitario de Ginebra. O sea que este podría ser también el hospital de Miguel Servet. Podría ser perfectamente el de Miguel Ginebra. Servet de Ginebra, sí, sí. Y justo detrás del Hospital Universitario de Ginebra está este sitio que yo creo que es bastante emblemático para los aragoneses. La placa dice que murió en la hoguera, en Champel, Michel Servet, como lo llaman aquí, de Villeneuve d'Aragon, Villanueva de Sigena, en la provincia de Huesca, 27 de octubre de 1553. ¿Por qué le quemaron? En el año 53, a instancias de Calvino, el gran protestante, el todopoderoso protestante en Ginebra, lo quemaron por hereje. Era médico, era filósofo, descubrió la circulación de la sangre, entre otras muchas cosas. Muy mal ser científico y haber nacido en esa época, Sí, ¿verdad? no, mal, lo tenían crudo, pobre. Muy cerca de la estatua de Miguel Servet, también en la zona universitaria, está el Parque de Bastión. Hay una cosa muy curiosa, es que es una de las zonas, yo creo, más grandes del mundo para jugar al ajedrez. Está lleno de jubilados haciendo jaque mate a derecha e izquierda. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est un jeu d'échecs. Tous les jeux ouverts. 365 jours. Excusez-moi, vous venez d'où? España. Espagne. Ah, c'est lui espagnol. ¿Habla español usted? Sí, un poco. Mi esposa es de orina española. ¿Y por qué es especial este El parque? Ayuntamiento de Ginebra ha hecho esto por la gente que juega. Apuestas no hay. No sabes. Vale. Ok. Que se diviertan, gracias. Que pasan bien a vosotros. Hasta luego. Oye, ser jubilado aquí es un chollo, ¿no? Hay muchos que se vuelven para España, sí, cuando se jubilan. ¿Tú estuviste viviendo en Zaragoza? En el barrio de las Delicias, sí, en el barrio de Delicias, en el Parque Hispanidad en concreto. ¿Y esto sería como el Parque Hispanidad o no? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una de las curiosidades que hay aquí en Ginebra es este banco, es el más largo de todo el mundo, tiene 120 metros. Este es el banco más largo del mundo y está aquí. Sí, sí. Y tiene unas vistas fenomenales al resto de la ciudad y al Salef, que es el monte, eso es Francia ya. Y detrás del Salef están los Alpes y es donde están las estaciones de esquí. Yo creo que una propuesta que os quería hacer, ya que estáis aquí, y es uno de mis deportes favoritos, es que nos vayamos a la montaña a ver un poquito de nieve y a esquiar. Bueno, Rafa, ya hemos llegado a la estación. Qué elegancia ¿Has para visto? esquiar. Todo a punto, hay que venir bien equipado. Y hay muchas estaciones de esquí aquí en Suiza. En Suiza hay muchísimas estaciones de esquí, se calcula que hay unos 800 kilómetros de dominio esquiable. Cualquier suizo, yo creo que a máximo 2 horas, tiene hasta 100 estaciones diferentes. Se calcula que un 40% de la población en Suiza esquía. Es una de las poblaciones en Europa que más esquían, por encima incluso de los noruegos o de otros países nórdicos. ¿Cuánto te ha costado el forfait? No es muy caro, en comparación yo creo con otras estaciones, unos 50 francos que vienen a ser unos 40 euros, puedes perfectamente esquiar durante todo el día. Una curiosidad es que los niños por debajo de 8 años, por ejemplo, no pagan. Nos vamos a meter, ponemos aquí la tabla, o los esquís, lo que cada uno lleve, y ala, para adentro, hacia arriba. Ya estamos aquí. Bueno, pues esta es una de las estaciones emblemáticas en Suiza, que es Diableret Glacier 3000. Hay un glaciar a 3.000 metros, de hecho se puede esquiar también en verano. Yo sé que, por ejemplo, en Gstaad, que es una estación que hay un poquito más cerca, venía Madonna. Lo único es que no se le reconoce, claro, como has disfrazado. Totalmente. Hay unas zonas muy chulas por aquí, que están bien pensadas, es que hay un restaurante, un bar, y luego tienes una zona de picnic. Esto está muy bien pensado. Para las familias, para la gente que viene en grupo. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que han estado comiendo ahora. Bonjour, ¿qué tal? Bonjour, ¿vous êtes d'ici? Sí, somos de Morges, Lausanne. Bueno, hablan español, veo que aquí mucha gente habla español, oye, no sé si Muchísima gente habla español, sí, sí. Bueno, yo viví un año en Madrid
Ah, muy bien. Entonces tengo una novia madrileña y no, tengo que hablar con la familia, ¿no? Obligado. Porque si no... ¿Qué os habéis traído de merendar? Chocolate como suizos. Este es el té. Recordarlo caliente. Yo como siempre cosas así, farmers, cereales. ¿Cuántos podéis gastar vosotros en esquiar? Pagas, no sé, 400, 430 400 para francos. entrar toda la temporada en 32 estaciones. Medio suizos, medio españoles, gracias por atendernos. Aragoneses por el mundo. ¿Esto no te recuerda un poco a Heidi, Pedro, las cabras, el abuelo? Heidi es un personaje suizo, sí, es un personaje de la literatura suiza clásico y mítico. Y supongo que por aquí paseaban las cabras. Está inspirado aquí, qué Sí, bueno. sí. ¿En Aragón con quién salías tú a esquiar? Yo empecé a esquiar en Panticosa, en Formigal. Me gustaba mucho ir a Astún. Me gustaba mucho salir a esquiar con mis amigos de los Scouts, precisamente, con el grupo Scout Cachimaya. ¿Estás ya listo? Vale, ¡vamos! Mira, te vamos a dar esta cámara de acción. ¡Ey, que estamos aquí! Para que nos saques las mejores imágenes de Suiza. ¡Hasta luego! Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. Aquí está nuestro esquiador aragonés. Hay ¿Qué tanta, tal ha nieve, ido? hay tanta nieve que te atascas. Ah, espectacular. Se nos ha hecho de noche, nos hemos quitado los esquís y ¿dónde nos has traído? Son los baños de Paquí, que es un barrio muy popular en Ginebra. Paquí es el barrio que tengo justo detrás. Os he traído, yo creo que es uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Bonsoir, donc on veut un fondue pour trois, s'il vous plaît. ¿Qué has pedido exactamente? He pedido una fondue. Os voy a enseñar cómo la hacen porque conozco al dueño y nos deja entrar en la cocina. ¿En serio? Sí. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est ça comment ça se passe la magie, hein. Impecable. Así que esta es la famosa fondue y nació aquí en Suiza. Es Suiza, sí, es un plato típico suizo, es un plato de montañeros. La gente de la montaña hacía con el queso duro que les había sobrado. Es un plato bastante contundente y lo que buscaban era también tener un plato caliente en sitios donde hace mucho frío, sobre todo en sitios de montaña. El hombre no para, mira, tiene ahí como 4 fondues Mira, a tope. ahí tienes la mezcla, ahí tienen los caquelones, van a destajo. Combien de fondue vous servez en un soir? 150, una cosa así. Esto es como el fast food de Suiza. Casi. ¿Y todo esto va para dentro de la fondue? Sí, hemos pedido patatas, que también se puede comer con patatas, básicamente es con pan. Y luego hemos pedido un platito de carnes secas, como una especie de cecina que acompaña muy bien el queso. Mira, aquí están los míos. ¿Qué tal? Bueno, ya era hora, ¿eh? Presento a mi prima Raquel. ¿Pero eres maña tú también? Sí, es de Zaragoza. ¿De qué barrio? Bueno, yo vivo en la zona del Parque Grande. Ella es mi mujer, Sofía. Hola. Está embarazada, vamos a tener un niño. ¿Será suizo el niño entonces? No, no será suizo, no. ¿Cómo que Será no? en Ginebra, pero como no hay derecho de suelo, será franco-español. Los niños que nacen en Suiza, que no son hijos de suizos, no se convierten en suizos automáticamente. ¿De dónde eres, Sofía? De Francia. ¡Rafa! Aquí. Y esta es la famosa fondue. ¿Cómo ves? Delicioso. Rafa, esto sí que es un final con sabor, ¿eh? Mucho. Sabor a queso. Muchas gracias por enseñarnos tu vida aquí en Ginebra. Hasta luego. Muchas gracias. familia. Adiós, encantado.